Shalom, bendiciones, bienvenidos a todos mis hermanos, mis hermanas, que el Eterno les bendiga en gran manera. Sean todos muy bienvenidos a este espacio, este podcast Escrito Está, en donde el único anhelo, el único deseo de nuestras vidas es poder escudriñar, poder aprender más de la palabra del Señor, entender qué es lo que Él nos ha dejado, esta herramienta, esta fuente inagotable de sabiduría y de vida para nuestro interior. Estamos muy alegres, muy contentos porque el Señor a lo largo de muchos capítulos nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando, nos ha ido instruyendo en su camino, en su palabra. La verdad es que hasta el día de hoy los capítulos han sido de mucha bendición, como lo decía. Si ustedes quieren conocer más de la palabra del Señor, quédese el día de hoy con nosotros. Ayúdenos a compartir este espacio para que así pueda llegar a muchos más. La semana pasada estuvimos hablando un tema de mucha bendición para nosotros, entender qué es el Espíritu Santo, comprender qué es ser llenos de su Espíritu. Y la semana pasada el Señor me permitía estar con un hermano que la verdad es que aprecio mucho, lo decía el Shabbat pasado, que aprecio mucho, ¿cierto? Que quiero mucho, y la verdad es que me sentía muy feliz, muy contento de que él haya estado conmigo el capítulo anterior, y hoy nos volvemos a repetir, hoy volvemos a repetir el plato, hermano David Valdebenito. Que el Señor te bendiga. Bienvenido a Escrito Está una vez más, hermano. Gracias por estar una vez más junto a mí, ¿cierto? Y también junto a nuestros hermanos que el día de hoy nos ven, nos observan y nos escuchan. Por favor, para que puedas dirigirte a ellos, para que puedas saludar a cada hermano y a cada hermana. Bien, mis hermanos, les saluda a cada uno en el nombre de nuestro Señor Yeshua, Shabbat Shalom. Que la paz de nuestro Señor, que el reposo sea sobre nuestras vidas. En este comienzo de su santo día le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor para su vida, para su familia, para su hogar. Que el Señor les sea prosperando en este día. La verdad es que muy gozosos de poder estar en el día de hoy junto a nuestro hermano Lucas. Es un aprecio mutuo el cual nos tenemos, nos amamos en el Señor, y la verdad es que callos buenos repiten. Es un dicho que dice por ahí muy popular, callos buenos repiten, así que no, la verdad es que muy agradecidos que el Señor nos esté dando una nueva oportunidad para poder hoy estar en este programa. Son muy edificantes, la verdad es que hemos recibido reportes de mucha bendición, de hermanos que lo escuchan, y como el tema escrito está, la palabra, es muy importante hablar no conforme a lo que a nuestro corazón nos dicta, a lo que nosotros pensamos, sino que hablar conforme a las sagradas escrituras. A fin y al cabo, como dice nuestro Señor, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor. Así que contento, y que el día de hoy este programa pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén, hermano David, muchas gracias, ¿cierto? Como lo decía una vez más, por estar junto a mí, junto a nuestros hermanos. Ayúdenos a compartir este espacio. Decíamos que muchos más puedan oír la palabra del Señor. Es el deseo, el anhelo, ¿cierto? Como lo dice también el nombre del podcast. Queremos aprender, queremos volver a la raíz, a la palabra del Señor. Como tú lo decías, no hablar ideas, no hablar cosas que tal vez hayan sembrado en nuestros corazones, y también dejar esto claro, ¿cierto? No es nuestro deseo, nuestro anhelo generar un pleito, un conflicto. Es solo mostrar la luz de la palabra del Señor. Creo que ese es el anhelo, es el objetivo de todos, al fin a la larga, claro. Poder conocer y comprender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, y es lo que a través de este espacio queremos lograr, ¿cierto? Volver a la raíz de su palabra, lo que Él nos quiere enseñar. Y hermano David, bueno, también aprovechando, le mandamos un saludo a nuestro pastor y a nuestro hermano Edward, que son los titulares. Aquí estamos solamente Claro, lo decía el hermano David, y lo dijimos el capítulo pasado, ¿cierto? Vamos a ver si nos contratan de nuevo. Pero gracias al Señor, aquí estamos una vez más, y le mandamos un saludo a nuestro pastor, a nuestro hermano Edward y a todos los hermanos de la congregación, ¿cierto? A nuestros hermanos de Argentina, de Venezuela, de Chile, ¿cierto? De todos los lugares. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Hermano David, la semana pasada, lo mencioné hace un ratito, hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Hablamos acerca de qué es ser llenos de su Espíritu.
Y si pudiésemos hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, la verdad es que fue de mucha bendición, aprendí mucho y estoy seguro que muchos de nuestros hermanos también aprendieron mucho a través de la palabra. Hicimos un resumen entendiendo y comprendiendo de que el Espíritu de Dios no aparece solamente en el Nuevo Testamento, como muchos lo creen, no muchos lo piensan, sino que ya es mencionado en el Tanaj, en la Torá, ¿cierto?, en los profetas. Desde el principio es mencionado donde el Espíritu descendía o venía sobre hombres señalados. Lo hablábamos sobre aquellos hombres que construyeron todas las piezas del templo, del Mishkan, que el Espíritu les dio sabiduría, les dio entendimiento, ¿cierto?, sobre todo arte para llevar a cabo esa obra. Sobre los reyes que reinaban sobre Israel, el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas, quienes eran varones apartados para Dios, ¿cierto?, sobre los cuales venía el Espíritu del Eterno. Y también sobre los jueces, mencionábamos a los jueces, mencionábamos a Gedeón, cuando el Espíritu le dio esa capacidad de poder dirigir a su pueblo para libertarlo. Y también sobre Sansón, tú lo mencionabas la semana pasada, cómo el Espíritu venía sobre aquel varón y realizaba cosas inhumanas, sorprendentes, sobrenaturales, para destruir a sus enemigos y libertar también al pueblo de Dios. Entonces ahí mostrábamos unos ejemplos, ¿cierto?, de cómo el Espíritu ya venía sobre hombres señalados, sobre personas señaladas en el Antiguo Testamento. Y también hablábamos acerca de las profecías, ¿cierto? Hablábamos de todas las profecías que se hablaban acerca de que el Espíritu Santo iba a venir, que el Espíritu Santo iba a descender. Ahí vemos la profecía del profeta Joel, por ejemplo, donde dice que el Señor iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Lo hablábamos la semana pasada, que ya estaba profetizado la venida de su Espíritu, que estaba profetizado que Él iba a enviar su Espíritu, su Ruach HaKodesh. Y lo que iba a provocar también nosotros también, no era solamente que el Espíritu Santo era algo que iba a estar en nuestra vida, sino que también, por ejemplo, como lo hablábamos en Ezequiel 37, dice que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros, pero para que anduviéramos y guardáramos su mandamiento. Entonces, como tú bien lo hablabas, hermano, no era solamente el Espíritu Santo iba a descender como algo sobrenatural para que nosotros viéramos cosas, sino que para que también actuáramos y hiciéramos obra en relación a eso. Amén, exacto. Tú lo mencionabas en el capítulo de Ezequiel, donde dice que Él iba a poner espíritu nuevo dentro de nosotros y que su espíritu iba a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entendimos el capítulo pasado que el Espíritu nos iba a guiar a guardar sus mandamientos, Amén. a guardar su palabra, porque incluso en esa misma profecía, en el capítulo 36, versículo antes, lo leíamos, que dice que lo primero que el Señor iba a hacer, iba a esparcir agua limpia sobre vosotros, dice la palabra del Señor. Sobre nosotros, Él iba a derramar agua limpia. Y aprendíamos la semana pasada qué era esa agua limpia. El agua limpia es la palabra del Señor, representa su palabra, porque veíamos muchos versículos que nos muestra que es la palabra del Eterno la que nos limpia, la que nos lava, la que nos purifica. Entonces ahí íbamos un poco, ¿cierto?, encajando la profecía del Señor en Ezequiel, que Él iba a derramar agua limpia. Y claro, Él nos limpia por medio de su palabra, pero luego el Espíritu de Dios nos iba a llevar a obedecerla, porque Él ya nos limpió por su palabra, pero ahora el Espíritu nos iba a guiar a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus estatutos. Aprendíamos también, hermano David, la importancia del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu no es algo que viniese recién en el Nuevo Testamento, sino que el fruto del Espíritu ya está mencionado en la Torá, en guardar sus mandamientos. Claro, lo mencionábamos. Cuando yo guardo el mandamiento del Señor, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto?, con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí está presente el fruto del amor. Lo mencionábamos también la paz, porque si guardamos un mandamiento, andamos en sus caminos, Él iba a poner paz sobre nuestras vidas. El Señor es quien envía la paz, ¿cierto?, sobre nuestras vidas. Moisés nos enseñó mansedumbre, el hombre más manso que hubo, porque claro, uno de repente esas reacciones que va teniendo, pero con ese tremendo pueblo que se quejaba tanto del Señor, tanto de aquí, y quejas, y quejas, y quejas,
Y ahí vemos cómo un hombre era lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios, que podía mostrar esos frutos también, que de repente uno dice, eh, la Escritura dice que era el hombre más manso. Entonces uno cuando lo analiza y lo mira, claro, está liderando un pueblo de, de muchas personas que en su constante era quejarse. De verdad tendría que ser un hombre muy lleno del Espíritu de Dios para tener el don y manifestarlo. Amén. Ahí está presente, ¿cierto? Parte del fruto del Espíritu. Lo mencionábamos también en el tema de la fiesta. Qué importante que son guardar las fiestas del Eterno, porque el Señor nos manda en su fiesta a estar gozosos y alegres, ¿cierto? En espíritu, en el corazón. Qué importante es también mostrar esa alegría, ese gozo en nuestro corazón que solo lo provoca su espíritu y que viene, ¿cierto?, por causa del fruto. Entonces también tocábamos ese tema de la importancia de entender que el fruto del espíritu no solo viene en el Nuevo Testamento, sino que ya está presente en la Torá, en guardar sus mandamientos. Qué importante es guardar sus mandamientos, hermano David. Y también tocábamos un tema muy importante que muy pocos lo entienden y lo tocábamos en gran parte del capítulo anterior, lo que sucede en Hechos 2, ¿cierto? Lo que sucedió en Hechos 2, donde todos lo conocen, donde todos lo hablan, lo predican mucho, lo enseñan. Pero ¿cuál era el trasfondo de lo que sucedió en Hechos 2? Porque ahí es donde el Señor envía es el cumplimiento de la promesa, porque el Señor les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto, ¿cierto? Y vendría en la promesa de su espíritu. Y luego en Hechos 2 se cumple las profecías que leíamos en delante, y lo que el Mesías les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. Ese día en Hechos 2, en Pentecostés, en Chabuot, también lo enseñábamos, que era la fiesta del Eterno. El Señor cumple ahí esa promesa que había hecho a los suyos, porque aparte el Espíritu y a través del Mesías, el nuevo pacto, lo que él había prometido que iba a restaurar a su pueblo, las dos casas, eso se realiza por causa del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu desciende, los que estaban ese día en ese lugar quedaron atónitos, se sorprendieron mucho, muchos dijeron esto, están borrachos, están llenos de mosto, pero Pedro ese día, por medio del Espíritu Santo, le habla a las dos casas. Le habla a casa de Judá y a casa de Israel, porque el discurso que da Pedro ese día, primero le empieza a hablar a los varones judíos, casa de Judá, y después dice varones israelitas, casa de Israel, casa de Efraín, y después el discurso de Pedro termina diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí está englobando a toda la casa del Señor, a ambas casas, casa de Judá, casa de Israel. El pueblo de Dios. Entendiendo que el Espíritu iba a generar esa restauración. El Espíritu iba a generar esa restauración en su pueblo, y por eso es que después les dice, arrepentidos, ¿cierto? Arrepentidos, lo hablábamos la semana pasada también, el volverse al Eterno, porque ambas casas debían volverse al Eterno, porque por un lado casa de Judá seguía sus tradiciones, invalidaron en el mandamiento de Dios por seguir sus propias tradiciones, y por otro lado la casa de Israel, envuelta en su idolatría, en los dioses que ellos habían seguido, ¿cierto? Pero ahora Pedro le habla a ambas casas y les dice, vuélvanse, arrepiéntanse. Y ahí es donde dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hablábamos eso en gran parte el capítulo anterior, y estamos haciendo este resumen porque hoy día vamos a continuar lo que hablamos la semana pasada. Va a ser una continuación porque es un tema que es demasiado extenso, entenderlo en su totalidad. Incluso creo que podríamos estar muchos capítulos más hablando, pero el Señor hoy nos permite estar este día para poder dejar la idea clara, ¿cierto? Y poder continuar el tema. Hablábamos acerca de los dones el capítulo pasado. Del don que se derramó en Hechos 2. Exacto, porque en Hechos 2 fue manifiesto uno de los dones, que fue el hablar en lenguas. Dejábamos claro también que ese día no hablaron en lengua extraña, sino que hablaron en lengua que podían entender los que venían de afuera de Jerusalén. Exacto. Porque esa era una de las 3 fiestas que el Señor muestra que son de peregrinación, que tenían que llegar al templo. Exacto, venían de muchos lugares, ¿cierto? De muchos lugares del planeta.
Y dice la escritura que ese día hablaron en lenguas que sus propios hermanos los podían entender y escuchaban cómo glorificaban y decían las maravillas de Dios. Entonces quiere decir que ellos lo entendieron, lo comprendieron lo que estaban hablando ese día. Es decir, que no fueron lenguas extrañas, lenguas que no se entendiesen, como hoy muchos tal vez, y lo vemos, hermano, lo hemos visto mucho en internet, en videos, ¿cierto? De gente que no sé si es burlarse, pero creo que el don de Dios es un don perfecto, es un regalo del Eterno, y ese día ellos mostraban y testificaban la gloria y los hechos de nuestro Dios, glorificaban al Eterno en su maravilla. Es decir, que ellos no estaban hablando cualquier cosa, ellos estaban diciendo algo en específico, estaban señalando y estaban declarando las maravillas del Señor. Que creo que más hermano, más que hoy día la generación que tenemos, más que burlarse, yo creo, y esta es una opinión muy personal, es malinterpretan y no lo entienden cómo es realmente se manifiesta ese don. Porque claro, hoy día uno mira y como hemos hablado, sin ser confrontacional con alguien, opinar o querer debatir con alguien, uno de repente ve y uno dice, pero esto no es lo que muestra la palabra. Entonces, hoy día le damos gracias al Señor que Él nos ha ido mostrando esta luz, porque claro, hoy día a través de la palabra podemos dejar en claro qué son estos dones del Espíritu Santo. Y qué importante es entenderlos todos, ¿cierto? Porque lo hablábamos, hoy se ha levantado una doctrina, una creencia de que si yo no hablo en lenguas no soy lleno del Espíritu Santo. Y creo que está muy mal señalarlo de esa forma, porque hoy día queremos aprender qué es lo que la Biblia, la palabra nos muestra, que es algo totalmente diferente a lo que se cree o se piensa hoy. Entonces, para comenzar, hermano David, nos gustaría partir hablando directamente acerca de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? ¿Qué función cumplen en este caso los dones del Espíritu en nuestras vidas? ¿Será que hoy están vigentes? ¿Será que hoy están presentes en la actualidad en cada uno de nosotros? ¿O los dones simplemente quedaron en el pasado? Para empezar, hermano David, poder dar una pequeña explicación para nuestros hermanos. ¿Qué son los dones? ¿Qué significa la palabra don? Bueno, cuando vamos al hebreo y al griego de esta palabra, viene de la raíz que es muy similar a lo que significa gracia. El don viene ligado de la palabra con la cual la Biblia nos muestra la palabra gracia, es decir, que significa un regalo inmerecido, un favor de parte de Dios. Ese es el don. El don literalmente, hermano David, es un favor de Dios, es un regalo que Dios nos entrega. Pero ¿para qué sirve ese regalo que Dios nos da? ¿Para qué sirve ese favor, eso que Dios nos entrega, ese regalo espiritual otorgado de parte del Eterno por medio de su Espíritu Santo, que por cierto no son por méritos humanos? No es que nosotros tengamos la capacidad, ¿cierto?, de tener esos dones, De sino adquirirlos por nuestro propio conocimiento, sabiduría. exacto, no es algo que nosotros podamos obtener, como tú lo dices, por mérito, sino que, como la misma palabra don espiritual, es un regalo, es un favor inmerecido, algo que no merecemos, pero que el Señor, ¿cierto?, nos ha entregado. Los dones espirituales, entonces, son manifestaciones de parte de Dios, de su Espíritu, como lo mencionábamos, un regalo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor y mencionar cuáles son los dones espirituales, dejarlo señalado cuáles son todos los dones, porque hoy quizá no todos lo saben, pero creen que solo está el don de lenguas, pero hay muchos dones que la Biblia muestra. La Biblia menciona que está el don de palabra de sabiduría, está el don de la fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esos son los dones que la Escritura nos muestra en 1 Corintios 12, desde el 7 al 10. Ahí están señalados todos los dones que vienen por medio de su Espíritu Santo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12, versículo 7. Dice de esta manera, hermano David: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Aquí la palabra manifestación viene del hebreo, del griego, que significa una demostración visible, clara y abierta, porque los dones son visibles. Los dones del Espíritu son una demostración de poder. Aquí es donde vemos, por ejemplo, tantos relatos que veíamos de los apóstoles cuando realizaban milagros. Los apóstoles realizaron muchos milagros cuando sanaban, ¿cierto?, a los paralíticos, cuando levantaban muertos. ¿Qué era presente ahí o qué estaban manifestándose en los apóstoles? Claramente eran los dones del Espíritu. En este caso era el don de sanidad, porque estaban realizando milagros a través de los apóstoles, el Espíritu Santo. Ahí vemos esos dones, porque los dones son visibles. Lo mismo que sucedió en Hechos 2, cuando hablaron en lengua, el don fue visible porque todos los escucharon, claro, audible en este caso, porque los escucharon hablar en lengua, ¿cierto? En este caso, un intérprete de lengua también es audible y se va a observar, ¿cierto? En el sentido de que va a ser alguien que va a pararse con la autoridad de Dios a interpretar lo que está hablando, el que está hablando en lengua, ¿cierto? Entonces, entendamos que los dones de Dios son visibles, es decir, que son perceptibles, en este caso, a la congregación. Pedro, cuando se le acerca a Simón el mago, Pedro tuvo el don del discernimiento de espíritu para decir, esto no es de Dios, y perezcas tú y tu dinero. Sabía que lo que estaba pensando Simón no venía del Espíritu de Dios, no venía de Dios, sino que venía de otro lado. Entonces Pedro le dice, perezcas tú y perezcas tu dinero. Entonces Pedro también muestra, y como dijiste mi hermano, hay muchos pasajes, muchos lugares donde vamos a mostrar que los hombres llenos del Espíritu de Dios demuestran, no solamente con cosas que uno piensa para sí, sino que son demostrables, audibles, visibles para la congregación en sí, y van dándose a entender de que están llenos del Espíritu Santo a través de la demostración de estos dones. Amén. Y es de provecho en este caso para la congregación, para la Quilá. Lo tomábamos también versículo la semana pasada, que los dones son para provecho de la congregación, de la iglesia. Entonces, dejar estos puntos claros, que para empezar, los dones no es solo una emoción interna, sino que es algo que se demuestra por medio del Espíritu Santo. No es un talento, no es una capacidad que tengamos nosotros, sino que literalmente es un regalo de parte del Eterno, de que viene por medio de su Espíritu Santo, y son de provecho para el pueblo. Dejar estos puntos claros que son para la edificación del pueblo del Eterno. ¿Qué dice entonces la Escritura acerca de los dones? Fíjate, Romanos, capítulo 12, versículo 6, hasta el versículo 8, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, fíjate, aquí está hablando acerca de que, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Fíjate, aquí el apóstol está graficando un poco el orden, y aquí es donde vamos entendiendo muchas cosas. El apóstol está enseñando que el que tiene el don de profecía, úsese según la medida de su fe, ¿cierto? El que tiene el don de servicio, en servir, dedíquese a servir. Aquí está mostrando un poco el orden, y ahí es donde entendemos la palabra que nos dice que somos un cuerpo. Somos parte del cuerpo del Señor. Él es la cabeza, por cierto, pero cada uno tiene distintas labores. Cada uno tiene distintos servicios, ¿cierto?, que cumple en la obra, en el ministerio. Y aquí Pablo está enseñando en base a que el que recibe la enseñanza, que exhorte, que haga lo que el Espíritu, ¿cierto?, le ha encomendado, o el don que se le ha sido entregado. Entonces aquí entendemos que Pablo está mostrando un orden, porque el Espíritu actúa en base al orden. No podemos decirle a la mano que cumpla la labor del pie, ni al pie la labor de la oreja, sino que todos tenemos una labor dentro del cuerpo. Entonces también entendemos que actúa con un orden, y aquí vamos el día de hoy en este capítulo entender las distintas funciones que nos muestra y que nos enseña la palabra por medio de su Espíritu, porque hoy queremos dejar claro, hermano, la diferencia entre los dones, los ministerios y las operaciones,
porque la Biblia es clara en señalar y el apóstol es claro en señalar estas tres funciones: los dones por un lado, los ministerios por otro lado y las operaciones. Y el día de hoy, para mis hermanos, mis hermanas que nos están viendo, queremos poder dejar un poco en claro cuál es la diferencia entre estas tres cosas. Entonces, vamos un poco entendiendo acerca de los dones del Espíritu. Efesios 4, versículo 11 y versículo 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, aquí surge la pregunta, hermano David: ¿quién es el que da los dones? ¿Quién es el que entrega los dones? Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu el que obra en nuestras vidas, en la Keilah, en la congregación, ¿cierto? En base como Él quiere. Es el Espíritu el que reparte esos dones, ¿cierto?, a la congregación. Entonces, hermano David, para poder comenzar el día de hoy e ir entendiendo cuáles son los dones y poder explicarlos, nos gustaría poder empezar con el primer don que menciona la Biblia y que creo que es algo que nos va a enseñar mucho el día de hoy, que debemos comprenderlo, porque la Biblia dice que está el don de la fe. Está el don de fe. Pero ¿cómo? O sea, entonces la fe no es algo que viene inserto en nosotros, no es algo que nace en nosotros. Si venimos diciendo que los dones son un regalo, algo que viene de parte de Dios, que Él lo entrega, su Espíritu lo entrega como Él quiere, y la Biblia dice que está el don de fe, existe el don de fe. ¿Qué será el don de fe, mis hermanos, mis hermanas, hermano David? ¿Qué es el don de fe? ¿Qué es lo que hoy la gente piensa o cree que es la fe? Hermano David, aquí te pregunto, ¿qué cree hoy la religión, la iglesia? ¿Qué es la fe? ¿Cómo lo perciben hoy la fe? Creo que el pensamiento del hombre que vivimos hoy en día, el término de fe es creer en algo, esperar la respuesta de algo. Yo creo y tengo fe en Dios, ¿en qué? El que me va a salvar. Tengo la fe en Dios de que Él me va a responder, tengo fe en Dios de que Él va a escuchar algo de lo que yo le voy a pedir. Entonces el término, creo que en el común denominador de lo que estamos viviendo, podemos decir que fe es simplemente creer, porque usted le pregunta a alguien sin leer las Sagradas Escrituras, sin basarse en nada, en ningún versículo, ni ninguna enseñanza, es decir, incluso hasta la misma gente que no va a la iglesia, ¿tú tienes fe? Sí, tengo fe en Diosito cuando, no sé, están en alguna situación complicada, tengo fe en Dios. Entonces creo que el término más popular podría decirse que fe es creer simplemente. Creo que muchas personas, si es que no el mundo en general, tiene ese concepto de lo que es fe. Todos creen eso, incluso los que se apegan más a la Escritura mencionan ese versículo que tú mencionabas. Es creer, incluso si vamos al diccionario, buscamos en Google, pueden hacerlo, buscan qué es la fe. Del diccionario te dice que es una creencia religiosa, es creer en Dios prácticamente. Y de ahí es donde tú haces la pregunta al mundo en general. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Sí, te dicen, sí, yo creo en Dios. Pero ¿será que con eso basta, hermano David? ¿Será que la fe es solo creer? ¿Será que la fe es solo tener confianza? ¿Será que eso es lo que la Biblia nos muestra o nos enseña acerca de la fe? Y para poder entender el don de fe, porque la Biblia menciona que está el don de la fe, tenemos que entender primero qué es la fe, ¿cierto, hermano David? Creo que tenemos que responder esa pregunta primero. Y cuando nos vamos al original de la palabra fe, porque una cosa es buscar en Google qué es lo que me define como fe, que es una creencia. El diccionario natural. Exacto, otra cosa es ver de dónde viene el original de la palabra fe, porque el Mesías y en la Escritura muchas veces se menciona esta palabra fe. Y si vamos al original en hebreo de la palabra fe, pueden buscarlo, ustedes también va a aparecer en pantalla. La palabra fe viene del hebreo que significa
emuná. Y emuná va y tiene un significado mucho más allá de creer. Emuná no es solo creer. Emuná, el significado de esta palabra no es solo una creencia, va mucho más allá. Porque emuná viene de la palabra hebrea que significa firmeza. La palabra hebrea que significa estar establecido, ser fiel, estar confiado, permanecer. Eso es lo que significa fe. Emuná significa estar confiado, permanecer firme, estar establecido. Eso significa emuná, eso significa fe. Pero ¿en qué voy a estar establecido? ¿Pero en qué voy a estar confiado? ¿En qué voy a estar firme? ¿En qué cosa vamos a estar firmes, confiados, hermano David? Y es lo que el día de hoy queremos enseñar. Incluso emuná viene de la misma raíz o de la palabra hebrea que significa amén. ¿Sabías eso, hermano David? Emuná viene de la raíz que significa amén. Amén significa así sea. Así sea, Así será, ¿cierto? Confirmando la palabra de Dios. Viene de la raíz emuná, fe, que así sea, la confianza, el estar establecido, ¿cierto? El permanecer fiel. ¿Fiel a qué? El día de hoy lo vamos a aprender. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 2, 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Bien. Fíjate, si nos hacemos esta siguiente analogía o pregunta, hermano David. Hoy todo el mundo cree en Dios. Hoy cualquier persona puede creer en Dios. Hay muchos que no creen, por cierto, pero hoy cualquier persona te puede decir: sí, yo creo en Dios. Creo que Dios es uno. Bien. Los demonios también creen, dice la palabra del Señor, y tiemblan. Ahora, la Biblia es clara en señalar que sin fe es imposible agradar al Señor. Si yo no tengo fe, no puedo agradar al Eterno. Si yo no tengo fe, no puedo agradarlo a Él. Y los demonios también creen. Es decir, que si fe fuese solo creer, los demonios también agradarían al Eterno. Señor. Pero es obvio que ellos no le agradan. Y es aquí en donde debemos empezar a cuestionarnos y a hacernos preguntas, porque fe no es solo creer y como hoy muchos lo dicen, lo creen, sino que fe va mucho más allá de la raíz, el permanecer firme. Romanos 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí tenemos el primer versículo, hermano, en donde queremos detenernos el día de hoy para poder enseñarlo, para poder mostrar lo que la Biblia nos muestra acerca de la fe. Porque la fe no es solo creer, y lo pudimos dejar claro con el versículo anterior, sino que va mucho más allá. Y si nos vamos al original, que firmeza es obediencia, ser fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es un versículo que no muchos entienden y no muchos comprenden, hermano David. ¿Por qué? Porque debemos leer correctamente para empezar. Debemos entender que debemos respetar las comas que la Biblia nos presenta, y no comernos las comas, me decía un profesor. Y la Biblia es clara en señalar y dice de esta forma: así que la fe, aquí está hablando de la fe, así que la fe es o viene por el oír. Es decir, que yo para tener fe, ¿qué es lo primero que tengo que poder hacer? Oír. Oír. Si yo no soy capaz de oír, yo jamás voy a tener fe. La fe viene por el oír, dice la palabra del Señor. Coma. Ahí viene la coma. Y el oír, aquí está hablando específicamente del escuchar, del oír. El oír viene por la palabra de Dios. Es decir, que lo único, hermano David, que puede hacernos oír a nosotros es la palabra de Dios. Y creo que, hablando de acerca del oír, creo que Pedro, en Hechos 2, y no es por volver atrás, pero Pedro, aquí lo vemos, porque estaba la casa de Judá, fariseos, saduceos, y Pedro les comienza a hablar y les dice acerca de que el mismo Yeshua que ellos habían crucificado, el Señor le había hecho Señor.
le empezó a citar la escritura. Joel le dijo, esto no es que estos están borrachos, sino que defendió a sus hermanos. Le dijo, esto está lo que escribió el profeta Joel, que en los posteriores días derramaría de su Espíritu Santo. Entonces, no es que Pedro se puso a hablar un mensaje de lo que él quiso, sino que Pedro les comenzó a predicar la palabra del Señor, y la palabra del Señor fue la que comenzó a predicarse. ¿Qué hicieron los varones de aquel entonces? Oyeron la palabra del Señor. ¿Y qué provocó eso? Como estamos hablando recién, que no es solamente creer, sino que es acción, es obediencia. Y Pedro les dice, nosotros lo empalamos, nosotros sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermanos? Se comenzaron a preguntar, porque estaba generando la palabra de Dios en su vida, y Pedro le dice, ahora arrepentíos. ¿Y ellos qué hicieron? Se bautizaron en el nombre de Yeshua, se arrepintieron. No fue solamente que creyeron, sino que se estaban volviendo al Mesías, se estaban volviendo al Señor, cosa que era lo que necesitaban hacer. Y aquí está demostrado que la fe no vino hasta que oyeron la palabra de Dios. Ahí recién comenzaron a activar su emuná y su fe. Amén. Ahí entendemos un poco esa conexión, porque la única forma, hermano David, que nosotros podamos oír, que podamos escuchar, es por medio de la palabra del Señor. Y aquí entendamos que no se refiere a oír físicamente, ¿cierto? Sino que aquí refiriéndose a lo espiritual. Debemos oír la palabra del Señor. Si la palabra impacta nuestras vidas, si la palabra impacta nuestros corazones, vamos a ser capaces de oír. Y al oír, dice la palabra del Señor, viene la fe. Ahí está presente la fe, porque la palabra lo dice. Así que la fe viene por el oír. Por el oír. Si yo no estoy oyendo, si yo no estoy escuchando la palabra del Señor, hermano, va a ser imposible que haya fe. Entendamos esto. ¿Por qué decimos esto el día de hoy? Porque ahí entendemos tantos pasajes, entendemos tantas enseñanzas y lo que hicieron tantos hombres que fueron destacados por su fe. Abraham, por ejemplo, un hombre que fue destacado por su fe, ¿cierto? Un hombre que es señalado en la Escritura por la fe que tuvo Abraham. ¿Pero qué fe tuvo Abraham? ¿Abraham solo creía? ¿Abraham solo escuchó la voz de Dios? ¿Será que eso fue lo único que hizo Abraham? Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber ¿A dónde iba? a dónde iba. Fíjate, aquí vamos un poco engranando, ¿cierto?, lo que la palabra nos va mostrando, porque dice que por la fe Abraham, siendo llamado, Oyó. escuchó. Porque la palabra primero le habló a Abraham. ¿Quién fue el que le habló a Abraham? El Señor. Fue Dios. Abra. Dios le habló su palabra, ¿cierto? Abraham escuchó su palabra. Es decir, que oyó, escuchó, oír. Y luego dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fíjate, aquí está dos palabras importantes. Primero, oír, escuchar, y después, obedecer. Porque muná, lo decíamos en delante, el significado es firmeza, permanecer fieles, obediencia. ¿A qué cosa? A lo único que debemos ser obedientes, hermano David, A la palabra. es a su palabra. Porque Abraham oyó la palabra del Eterno, oyó su palabra y obedeció. Debemos ser obedientes a su palabra. La fe es mucho más de lo que hoy todos creen, que es solo una creencia, solo confiar, no, sino que también es obediencia, como tú lo mencionabas en delante, es una acción, es mostrar obediencia. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate lo que dice Santiago, Jacobo, así también la fe, aquí hablando directamente de la fe, si no tiene obras, está muerta, dice. Porque si yo me digo tener fe y no tengo obras, es decir, si no hay una acción en mí, si no soy capaz de obedecer la palabra, porque yo puedo oír la palabra de Dios. Y es lo que hoy muchos hacen. Y es perfecto, debemos oír la palabra del Señor, debemos escucharla, pero también debemos obedecerla.
Esa es como la parábola que el Señor muestra cuando habla del sembrador, Ajá. que la semilla tipifica su palabra, y el Señor dice que comenzó a sembrar, comenzó a caer en malas tierras, y al último cae en una buena tierra. Entonces, y el Señor dice, claro, estos son los creyentes, los oyentes, los que simplemente a veces oyen, pero no tienen fruto. Y aprendíamos con la semana pasada que el fruto del Espíritu se da a través de esto mismo. Entonces, el Señor está mostrando que hoy día el don del Espíritu Santo viene a través de la palabra. Entonces, mucho que claro, la palabra cae en tierra, pero la tierra está seca, está llena de pedregales, está llena de espinos. Entonces, para mostrar este don, necesitamos atesorar esa palabra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el don de fe no solamente sea el oír, sino que también sea obediencia y fidelidad a su palabra. Amén, amén. Y como lo mencionábamos también, el tema de Abraham, cuando Dios le habla a Abraham y le pide a su único hijo, a quien él más amaba, Dios le entrega su palabra, la instrucción. Ahí está, Dios le pidió a su hijo que lo sacrificara para él. Abraham no solo lo escuchó, porque él podía con solo haberlo escuchado y ya. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Preparó todo, incluso levantó hasta su propia mano para sacrificar a su hijo y entregárselo al Señor. Porque ahí está la verdadera fe. La fe no está en solo quedarse en escuchar, sino que en obedecer, en permanecer firmes, en permanecer fieles a la palabra de Dios. Qué importante es, hermano David, ser fieles no a un hombre, no a una congregación, porque creo que ese es el problema hoy que vemos en la religión actual. Muchos le son más fieles a un pastor, muchos le son más fieles a una congregación, muchos le son más fieles a instituciones grandes en esta tierra, por sobre lo que el Señor nos muestra y nos enseña. Debemos permanecer fieles a su palabra. Querida congregación, hermanos, hermanas, que ustedes tal vez nos están escuchando por primera vez, debemos ser fieles no a un hombre, debemos ser fieles a la palabra del Señor. Aquí está nuestro fundamento, aquí está en donde debemos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra firmeza. Debemos ser fieles a la palabra, permanecer firmes aquí en su palabra. Y ahí entendemos muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando iban los discípulos en la barca y se levantó una gran tormenta, una tempestad, y los discípulos tuvieron miedo, pensaron que iban a morir ese día, pero a lo lejos vieron una silueta de uno que caminaba sobre el agua. Se asustaron los discípulos, dijeron, un fantasma. Tuvieron miedo esa noche, pero a lo lejos se escuchó una voz. Y aquel que les habló ese día no era otro, sino que su Mesías, su Maestro, nuestro Señor Yeshua. Él les habla a lo lejos. Y Pedro, aquí aparece Pedro, ¿cierto? El que siempre sacaba la voz por sobre todo. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando tal como tú, Señor, sobre el agua. Manda que yo vaya a ti. El Señor le dijo, ven. El Señor le dijo, ahí está la palabra, el Señor le ordenó, porque si Él no lo hubiese dicho, Pedro no tiene cómo. Nunca hubiese podido caminar sobre el agua, pero el Señor le dice. Y Pedro pone los pies sobre el agua y comienza a caminar. Y dice la Escritura que Pedro tenía la mirada sobre el Señor, porque ¿sobre quién debe estar puesta nuestra mirada? Sobre nuestro Señor. Sobre Él. ¿Quién era Él? Yeshua era la palabra, porque Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra era Dios, Yeshua era esa palabra manifestada en carne. Y Pedro, mientras mantuvo su mirada en la palabra, en la obediencia, se mantuvo firme en lo que el Mesías le dijo ese día, no se hundió. Pero la Biblia es clara en decir que cuando él comenzó a mirar una vez más la tempestad, la marea, el viento, de a poco comenzó a hundirse. Y le dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor lo ayuda, le estira su mano, y después cuando se vuelve a subir a la barca le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no solamente dudó, lo que hizo Pedro creo que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, en una obediencia. Pedro dejó de caminar. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Entonces,
el Señor cuando le dice hombre de poca fe, en otras palabras le está diciendo hombre de poca obediencia, porque no llegaste hasta donde estaba yo, porque si Pedro hubiese llegado donde estaba el Mesías, de seguro después de caminar un trayecto, fuesen 5 metros, 10 metros, 20 metros, lo que fuese, lo abraza y se aferra a él. En un momento así, si yo viese, no sé, y creo que cualquiera le pasaría, se aferraría al Señor en ese momento. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro miró, dejó de caminar, dejó de obedecer lo que hizo Pedro. Entonces pudo tener fe, oyó la palabra, pero dejó de obedecer. Y cuando nosotros dejamos de obedecer, es ahí donde, como decías tú, nos hundimos y nos alejamos del Señor. Entonces creo que el término correcto para hablar y para mencionar no es solamente creer, porque como decía Lucas en delante, nuestro hermano, creer, hasta los demonios creen, pero no cualquiera tiene obediencia a la palabra del Señor. Amén. Qué importante es ser obediente a su palabra. Y sobre todo en el ámbito de nuestro vivir en general, porque no es solo vivir creyendo en Dios. Y aquí lo queremos dejar claro, ¿cierto? Todas las personas dicen creer en Dios, pero fe no es solo creer, es obedecer, es vivir en obediencia a su palabra. Qué importante es entender su palabra. ¿Será que entendemos la instrucción del Eterno? Ese es el objetivo de este podcast, hermano, ir Amén. entendiendo las instrucciones de Dios. Entonces, ese día el Señor le dijo a Pedro, ¿cierto? Hombre de poca fe, y tú lo explicabas, que debemos permanecer firmes a su palabra, mantener nuestra mirada puesta en Yeshua, en su palabra. Ahí debe estar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia y fidelidad. Lo leíamos en delante, así que también la fe sin obra es muerta. Amén. Sin obra, sin accionar, sin obedecer, la fe es muerta. ¿Y por qué es que decimos que la fe es un don? Porque la Biblia lo menciona, Pablo lo menciona, que la fe es un don. Incluso fíjate lo que dice Efesios 2.8. Efesios 2.8, si lo puedes leer, hermano, ¿será que lo tienes por ahí? Sí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Fíjate, dice, porque por gracia sois salvos. Lo creamos así, hermano. Amén. Somos salvos por gracia, porque no es por mérito propio, no es por nuestras capacidades. Y aquí que se entienda, porque hay muchos hermanos que nos comentan y que nos han dicho, nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras. Amén, lo creemos así. Lo creemos de esa manera. Nadie es salvo por obras, porque no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, porque Él nos ha salvado. El sacrificio del Mesías, Yeshua, nos ha hecho salvos. Pero entendemos que por amor debemos obedecer sus mandamientos. Por amor debemos obedecer a la instrucción de su palabra, ¿cierto? Entonces, porque por gracia sois salvos. Amén, así es. Pero viene por medio de la fe también. Aquí también la fe actúa. Viene por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Aquí entendíamos también lo que mencionábamos. No viene de nosotros, hermanos, sino que es un don. No es de vosotros, pues es don de Dios. Es un don que Dios nos ha entregado. Y es un don que debemos buscar, hermano David. Es un don que hoy la congregación debe buscar, la iglesia, para quienes no lo entienden, deben buscar ese don. Debemos buscar el don de fe. ¿Por qué? Porque aquí vemos a los apóstoles. ¿Te acuerdas el pasaje? Incluso lo tengo ya anotado en Lucas 17, versículo 5, dice de esta manera: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la emuná. Aumentanos la fe. Fíjate, los apóstoles le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Es decir, que la fe puede aumentar, también como puede disminuir, como lo mencionábamos. En Pedro se dio una disminución de fe, de emuná. Y los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Qué importante es, mis hermanos, mis hermanas, que pidamos, que busquemos esa fe, la obediencia a su palabra. Debemos buscarla, porque es un don que el Señor nos ha entregado por gracia, que Él nos ha dado, porque es un regalo inmerecido. Lo entendíamos, el significado del don espiritual, ¿cierto? Debemos buscarlo. Como congregación, como hijos del Eterno, debemos buscar ese don de la fe. Creo que es importante buscar ese don a través de la llenura del Espíritu Santo.
Y creo que el Señor nos muestra en un pasaje muy, muy, muy claro, porque cómo nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para que ese don se manifieste en nuestras vidas, que el don de Dios de creer, de tener fe, de tener la certeza de que vamos a recibir esto, de la obediencia a nuestro Señor, porque esto le pasó a sus discípulos. El Señor dice que en la palabra del Señor, el Señor le envía de dos en dos, ¿cierto? Y los discípulos volvieron gozosos, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quedaron todos sorprendidos porque creían al nombre del Señor y recibían la sanidad, los milagros que ellos mostraban. Pero luego el Señor sube al monte en Mateo capítulo 17 y se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando desciende, dice que había un alboroto porque estaban sus discípulos. Sus discípulos estaban, de alguna manera, le habían traído un joven endemoniado. Su padre se los trajo porque, claro, vio que ellos tenían fe, que tenían el poder de Dios para hacer algo, pero no lo lograron. Entonces después el Señor tuvo que descender y el hombre le dice, ¿sabes qué? Señor, le traje a mi hijo a tus discípulos, los cuales no pudieron hacerlo. Entonces, aquí es donde el hombre se acerca y el Señor le responde, le dice, bueno, ¿tú crees que puedo hacerlo? Y aquí el hombre dice, ¿sabes qué, Señor? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y los discípulos después, cuando el Señor hace milagro, le dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Nos faltó fe? ¿Nos faltó esto? ¿Nos faltó esto acá? Era simple. El Señor le dice, no le faltó la fe, le faltó buscar más. Porque esta clase de demonios no sale sino que con ayuno y con oración. Entonces, como tú lo decías, hoy día estamos viviendo días en donde debemos buscar esta fe, esta emuná. ¿Para qué? Para que veamos los resultados, como recién lo habíamos visto al principio, visibles de los dones de Dios en nuestra vida. Amén, así es, hermano. Tal como tú lo mencionabas, ese pasaje también es muy revelador en cuanto a lo que la Biblia nos muestra acerca de la fe, y que se entienda también que es el conjunto de las cosas, porque debemos permanecer, o sea, es creer. Tenemos que creer a la palabra de Dios, porque la Biblia en muchas partes habla de creer. Tenemos que creer, ¿cierto? Debemos creer a su palabra, pero la fe específicamente va mucho más allá de creer. Es lo que hoy queríamos enseñar, que es obediencia, es firmeza, es permanecer fieles a la palabra, al mandamiento, a la ordenanza del Señor. Y aquí va el consejo para todos, y cierto, para poder concluir este don específico. Debemos solamente ser fieles al Señor. Debemos permanecer fieles a su palabra. Buscar ese don a través de la emuná, a través de la fe. Entonces, hermano David, es importante buscar la obediencia, la fe, y como la Biblia nos muestra, es un don de Dios. Ahora queremos pasar a otro don, y hoy, por tiempo, obviamente no vamos a poder mencionar todos los dones del Espíritu, pero nos gustaría hablar de otro don que también es muy controversial y que queremos poder explicarlo, acerca del don de profecía. ¿Será que hoy día está vigente aún el don de profecía como la Biblia nos muestra? Porque Pablo también habla acerca de este don de profecía. Y si vamos a la Escritura, ¿qué significa la palabra profecía? ¿Qué es la profecía? Bueno, cuando vamos al original hebreo, viene de la palabra nebuá. El que profetiza es un nabi, es un vocero. Eso es prácticamente el profeta. Por ejemplo, cuando en Éxodo 7:1 el Señor manda a Moisés, dice el Eterno, Yahweh, dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, tu vocero, tu nabi. Es decir, que el profeta era un vocero, y aquí es donde entendemos la labor de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, porque el profeta literalmente era el vocero de Dios. Era el que traía la voz de Dios. El profeta era un hombre apartado, apartado para vivir para Dios específicamente, pero que era Dios quien hablaba a través de ese hombre. Era Dios quien hablaba a través de los profetas. Esa era la labor que cumplía el profeta, ¿cierto?, en medio del pueblo. Traer la voz del Eterno, ser ese intermediario, ser ese vocero, ese atalaya que traía la voz de Dios. Entonces, ahora Pablo habla acerca de el don de profecía. Habla acerca de este don de profecía. Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta, hermano David, porque hoy vemos en muchos lugares
que gente que dice esta frase, ¿cierto? Y creo que todos la hemos escuchado alguna vez. Dios me habló, recibí de parte de Dios, o el Señor se me apareció, o el Señor te manda a decir esto. ¿Serán esas expresiones correctas para usarlas el día de hoy? ¿Será que es una expresión que deberíamos usar en la actualidad, en medio de la congregación de la Keilah? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Fíjate, aquí vemos cómo la Escritura nos muestra que Dios ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado durante mucho tiempo de diferentes maneras, y en este caso a través de los profetas es quien, o sea, es por medio de quien ha entregado su palabra, su instrucción. Pero ¿será que hoy recibimos nuevas revelaciones, hermano David? ¿Será que hoy debemos instituir o el Señor entregará nuevas revelaciones en cuanto a su escritura, a su palabra? ¿O debemos hablar solo lo que está instituido en la palabra del Eterno? Porque como lo decíamos delante, hoy hay muchos que se atreven a mencionar que Dios le habló, Dios le mostró esto, Dios le dijo esto, entendiendo y pensando que el Señor le está mostrando el futuro, el Señor le está mostrando... Y engañan a muchos, hermano. Es el gran el tema del día de hoy, porque claro, hoy día yo me paro ahí en un lugar y digo, vengo con una revelación de Dios nueva, vengo con esto otro, de parte de Dios, que Dios me habló, que aquí, que acá, que tuve un sueño, una visión y esto otro. Y literalmente damos sonidos inciertos y hablamos cosas que no corresponden. En algunas veces he visto, tengo una palabra de Dios para ti, y claro, esas cosas uno puede decir, sabes qué, hermano, estoy orando por ti aquí y acá, pero yo no me puedo atribuir directamente, decir, como lo estamos hablando del don, como lo hacían los profetas, porque eran hombres únicos delante del Señor. Amén. Incluso mira lo que dice Pablo acerca de en qué consta ese don de profecía. Dice 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza, mira, aquí está hablando del que profetiza. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este versículo es clave para entender un poco lo que Pablo nos enseña acerca de profetizar, porque el que profetiza edifica, exhorta y consuela. Y aquí hay tres características que Pablo habla, que son características que en la Escritura a lo único que se le atribuye, que edifica, que exhorta, porque exhorta viene de la palabra corregir, instruir, y consolar, a lo único que se le atribuyen esas características es a la palabra del Eterno. Porque la palabra es la única que edifica. Su palabra edifica. La palabra del Señor es la única que nos instruye. Lo decíamos en otros capítulos, ¿cierto? Instruye al niño en su camino. La palabra es la que instruye, nos exhorta, y la palabra también nos consuela. No son mis palabras las que van a consolarte, hermano David. No son mis palabras las que van a edificar. La palabra del hombre no edifica, por el contrario, destruye muchas veces. La palabra del hombre no exhorta, no corrige, no enseña, sino que es la palabra del Eterno. Entonces, Pablo dice, el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Y segunda de Timoteo 3:16 y 17 le da estas mismas características como lo mencionaba la palabra del Señor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, fíjate, aquí está la instrucción, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Las mismas características que te daba, lo que significa exhortar, lo que significa edificar. Consolar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí dice, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para corregir, ¿cierto? Para enseñar, redarguir.
un poco las mismas características que Pablo enseña acerca del que profetiza, porque el que profetiza, hermano David, no es alguien que está recibiendo una revelación nueva, el que profetiza no es alguien que está recibiendo una revelación de parte de Dios nueva que no esté en la Escritura, en su palabra, porque Él ya nos dejó su palabra. No podemos añadirle, no podemos quitarle nada de lo que Él ha dejado estipulado. Yo no puedo agregarle algo a lo que Él ya nos enseñó. Yo no puedo agregarle algo a lo que Él ya nos ha dejado. No podemos quitarle ni agregarle. Es decir, que si yo vengo aquí con una nueva revelación, con una nueva enseñanza, estoy errando. No estoy profetizando, porque el que profetiza, dice Pablo, exhorta, consuela. Es decir, que de la única forma que yo puedo exhortar a alguien, de la única forma que yo puedo consolar a alguien, es por medio de su palabra. Qué importante es la palabra de Dios, hermano. Y no sé si se han dado cuenta durante todos estos capítulos y durante pasan las enseñanzas, todo gira en torno a la palabra del Señor, a su enseñanza. Qué hermosa que es la palabra de nuestro Señor. Entonces, qué importante es entender esto, hermano, el fundamento de lo que enseña Pablo, que la profecía viene y señala que debemos hablar la Escritura. Yo no puedo hablar algo que a mí se me ocurre o que yo siento, como hoy muchos lo dicen, sino que debemos hablar en base a la Escritura. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles Y y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías. Aquí está nuestro fundamento. Lo que hoy nosotros debemos hablar, de la forma que nosotros hoy debemos exhortarnos, edificarnos, es a través del fundamento, apóstoles y profetas. Porque aquí está lo que escribieron los profetas, aquí está lo que escribieron los apóstoles, aquí está el fundamento. Este debe ser nuestro fundamento, su palabra, la palabra del Eterno. No podemos hablar nada que no esté fuera de su palabra. Amén. incluso nuestro mismo Señor Yeshua hacía eso. Juan, el capítulo 21, si no me equivoco en la cita, cuando el Señor iba en los caminantes de Maús, dice su palabra que el Señor le citó primero a Moisés. Ahí estamos hablando, no le citó a un hombre, sino que le citó la Torá. Y después le citó las sagradas escrituras, partiendo por los profetas. O sea, el Señor no les habló nada más que uno podría decir, no, tengo una revelación del Señor. No, el Señor hablaba la palabra. Ahí está, no había ni siquiera, nuestro Señor fue tan ordenado en eso para hablar lo que estaba escrito. Entonces, él siempre hablaba las sagradas escrituras, los salmos, los profetas, la Torá. Entonces, si el Señor lo hizo de esa manera, ¿cómo nosotros podemos atribuirnos para decir, es que tengo una revelación? Si como tú dijiste, mi hermano, está escrito, está acá, no hay más. Y esto es lo que nos exhorta, lo que nos consuela, lo que nos levanta en estos días. Amén. Y debemos buscar este don de profecía, porque Pablo muestra, incluso lo hablábamos la semana pasada, el tema de hablar en lengua, ¿cierto? Cuando habla acerca del hablar en lengua, dice, si no hay un intérprete en la congregación en la que mejor que se edifique a sí mismo, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, ¿cierto? A no ser que haya un intérprete, porque el intérprete vendría interpretando lo que está queriendo entregar el Señor a través de ese don de lengua. Pero si no hay un intérprete, mejor calle en la congregación. Pero Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios 14:1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procuremos los dones espirituales, debemos buscar los dones, pero sobre todo, Que profeticéis. que profeticéis. ¿Será que Pablo nos está guiando diciendo, no, vayan, profeticen, reciban revelación nueva de parte de Dios? Hoy muchos lo interpretan de esa forma, pero no, Pablo está diciendo profeticen, exhórtense unos a otros, edifíquense unos a otros a través de la palabra, como lo hemos dicho hasta ahora, porque es la única que nos exhorta, que nos edifica. Es decir, que debemos buscar ese don de profecía entendiendo que el profeta o el don de profecía viene a ser un vocero. Yo, si al pararme en una keilá, en una congregación, y comienzo a exhortar su palabra, estoy siendo un vocero solamente, un instrumento, una atalaya. La labor del profeta era un vocero para entregar, ¿qué cosa? La palabra. La palabra de Dios. Y los profetas no entregaban otra cosa que no fuese la palabra de Dios. Y los profetas, cuando venían y aparecían en medio del pueblo, ellos lo único que hablaban era que el pueblo se volviera a la obediencia, se volviera a los mandamientos. Lo que los profetas hablaban eran
el cumplimiento de su palabra, lo que Dios quería entregar. Amén. Entonces, de ese mismo tema, hermano David, del tema del don de profecía, nos saltamos a otra pregunta. ¿Será que hoy existen profetas? ¿Será que hoy existen los profetas actualmente? ¿Será que hoy hay apóstoles? ¿Será que podemos ungir apóstoles, profetas o no? ¿Qué entiendes, hermano David, en base a la escritura, a la palabra del Señor? Hoy día tenemos que entender, y creo que el versículo que tú hablaste delante, mi hermano, el libro de Efesios, en el capítulo 4, y ya lo tomamos una cita nosotros delante, donde dice que aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, de estos 5 ministerios, la pregunta es, ¿están todos vigentes? Lo que tú recién preguntaste, creo que sería una pregunta muy clara para el día de hoy, tratar de responderla conforme a la palabra del Señor. Porque Pablo enseñaba a las congregaciones, a las Keilah, cómo debían ser los ministros del Señor, hablando en cuanto a ministerio, en cuanto a temas de servidores, operaciones. Pablo los enseñaba y ya para no extendernos tanto, simplemente quisiera dar las citas para que los hermanos puedan anotarlas en sus casas y después las puedan revisar. Por ejemplo, están los maestros, un ministerio, y este está válido. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2, ahí habla requisitos para maestros, cualidades de los maestros. Están los pastores, Tito 1:6, que son citas que cuando generalmente en las congregaciones llaman a ser apartados para el servicio del Señor, las citan, porque deben ser cualidades que Pablo enseñaba que debemos tener para el servicio de la casa del Señor. Evangelistas, 2 Timoteo 2:5, ministerios vigentes en Hechos 21:8, Felipe, otro evangelista. Entonces hablamos que vigentes tenemos pastores, maestros, evangelistas. También existen los obispos, que el término que utiliza la Biblia un poquito más, en una versión más hebreo, es supervisor, pero también está válido. Están los diáconos, que el término correcto también habla de los servidores. O sea, estos 5 están válidos para nuestras vidas, para el servicio del Señor. Entonces, usted delante, hermano, hizo un comentario y un versículo, dice, nuestro fundamento de apóstoles y profetas. Y terminamos ya haciendo la pregunta, ¿el tema del profeta realmente será que está válido en los días de hoy? Y vamos al libro de Lucas, y este capítulo sí quisiera leerlo para poder explicarlo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Fíjense, el escritor Lucas dice, los profetas llegaron hasta Juan. O sea, y la ley llegó hasta Juan. Fíjense cómo utiliza esta versión. Entonces, ¿uno qué puede entender? Puede decir, claro, la ley de Dios llegó hasta Juan y el profeta también llegó hasta Juan, y ahí se cortó todo. Pero creo que cuando vamos a una traducción israelita, hebrea, más fidedigna, nos da un sentido totalmente diferente, porque cuando hablamos de esta versión, una versión israelita nazarena dice, la Torá y los profetas fueron profecía hasta Juan. O sea, no está diciendo que la ley es hasta Juan, ni que Juan tampoco es el último profeta, sino que está diciendo que la profecía era hasta Juan. Entonces uno dice, ¿qué profecía? Los profetas, y a grandes rasgos, hablaban generalmente siempre a que el pueblo se volviera al Señor. Esa era la palabra de Dios que iba en el momento. Pero las profecías que ellos hablaban generalmente eran acerca del Mesías que iba a venir, acerca del Espíritu Santo y acerca de la restauración del pueblo de Dios. Entonces, cuando hablamos de que las profecías se cumplen o eran hasta Juan, significa que las profetas estaban hablando de que la profecía se iba a cumplir en los días de Juan. En los días que estaba Juan se iba a cumplir Amén. Su profecía. Incluso Juan, la profecía que él dijo fue, yo, el que viene tras mí, porque a Juan le preguntaron algo muy importante. Le dijeron,
había una profecía del libro de Deuteronomio en el capítulo 18 que dice, le levantaré profeta. Amén. Le levantaré un profeta y dice que él hablará las palabras mías, dice el Señor. O sea, los fariseos en algún momento en Juan capítulo 1 se acercan al Señor y le dicen, perdón, a Juan, se acercan a Juan y dicen, ¿eres tú el profeta? Entonces Juan le dice, no, yo no soy el profeta. Entonces, los profetas hablaron de que todo se iba a cumplir en los días de Juan. Entonces, no es que la ley de Dios terminara, sino que incluso Pablo es más estricto y más entendido para explicarlo, porque Pablo en 10:4 dice, la Reina Valera y nuestras versiones dicen, el fin de la ley es Cristo. Y uno dice, wow, confirma lo que dice Juan, pero cuando vemos en la versión israelita, en la traducción más fidedigna, dice, el propósito de la ley es el Mesías o es Cristo. Entonces, Juan no dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, sino que el propósito de la Torá, el cumplimiento de la Torá, era el profeta que estaba profetizado en el libro de Deuteronomio. ¿Y cuándo se cumple? En los días del Mesías. Porque Mesías sí que era el profeta Amén. que ellos estaban esperando. Yeshua sí fue ese profeta. Incluso cuando nosotros podemos decir, ¿llegó hasta Juan? ¿Los profetas son hasta Juan? No. Porque el último profeta fue nuestro Señor Yeshua. Él fue el último profeta. Wow, pero si el Señor hablaba la Torá, pero él también profetizó muchas cosas. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, cuando habla de las profecías de los últimos días, Mateo 24, Mateo 25, el Señor no les dice ahora será, sino que en los últimos tiempos, en los días del fin, le preguntan y el Señor les muestra esta profecía. Amén. Será así, será de esta manera, para no leerlo, pero sí parafraseando. Entonces, comenzamos a ver de que el don de profecía se acaba con el último profeta. O perdón, que el ministerio de profeta Profeta, claro. se acaba con nuestro Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque Él fue el último profeta. Porque hasta el día de hoy ya no había más profecías que cumplir. Claro. Los profetas decían, y claro, en su momento entregaban la palabra de Dios, pero también daban profecías a futuro. Hoy día tú ves la palabra del Señor y ya está todo escrito. No hay profecías nuevas. ¿Qué nuevo puede salir en estos días de hoy? Nada. ¿Qué más podría inventar? ¿Qué más podría dar Dios nuevo a este día si ya tenemos el pasado, tenemos nuestro presente y tenemos a dónde vamos? Ya está escrito. Entonces, el cumplimiento no es que la ley se acabó, no es que llegaron hasta Juan, sino que el último profeta fue Juan. Y Romanos 1:3, Pablo lo dice, Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que habían prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca del Mesías. Nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David, según la carne. Entonces entendemos que Yeshua fue el cumplimiento de todas las profecías. Amén. Fue el cumplimiento de toda la ley, de toda la Torá, cuando Él apareció. Entonces, hoy día decir que yo soy profeta, no puedo. No puedo ser un profeta. ¿Por qué? Porque al decir que soy un profeta, tendría que estar diciendo de que tengo una nueva revelación a lo que está escrito en la palabra. Y eso no puede ser. Porque como tú lo decías, mi hermano, nadie puede añadir. Si yo tengo una nueva profecía, estoy añadiendo a lo que está escrito acá. Añadir un poco, hermano David, perdona que te interrumpa, hablando del tema del ministerio de profeta, del profeta, como tú lo mencionabas, que llegaron hasta Juan. Hoy vemos, como tú dices, muchos que se mencionan o se atribuyen ser profetas y que hablan cosas haciendo pensar a la gente que es una revelación nueva de parte de Dios. Pero lo hablábamos en delante, ¿cuál era la labor del profeta? ¿Qué era lo que hacía el profeta en aquellos días? El profeta no era alguien querido por el pueblo. El profeta no era alguien que el pueblo o la congregación, el pueblo de Israel quisiera o quisieran ver muy seguido. ¿Por qué? Porque ellos entendían que cuando el profeta aparecía en medio del pueblo era para traer la palabra de Dios, y muchas veces la palabra de Dios venía a corregirlos. Muchas veces la palabra del Señor venía a mostrarle sus errores en los caminos malos en los que ellos andaban. Entonces,
el profeta, ¿qué era lo que hacía? Era advertir al pueblo, a acercarse a Dios, a volverse al Eterno. Ese era el verdadero profeta que la Biblia nos muestra. Pero hoy muchos dicen y se muestra este profeta que trae milagros, sanidades, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a conceder esto otro. Pero en la Escritura en ninguna parte me he mostrado un profeta así. Por el contrario, el profeta era un hombre, como lo decía, respetado por el pueblo porque entendían que era la palabra de Dios la que se iba a hablar. Entonces tenemos que entender que el profeta o el ministerio de profeta hoy no está vigente, pero sí hay un don de profecía, y el don de profecía es mostrar lo que ya está escrito, no es algo nuevo, como tú dices, no podemos añadir algo nuevo porque ya tenemos el fundamento, apóstoles y profetas, y tenemos la palabra que es la que nos debe guiar, en todo lo que hablemos tiene que ser en base a la palabra del Señor. Y creo que lo dijiste, pero muy bien, hermano, porque el profeta, claro, los llamaba a la advertencia. ¿Y qué le decían? Si ustedes no obedecen, vendrá esto, profecía. Si ustedes no hacen esto, vendrá esto para ustedes. Entonces el profeta, claro, en aquel entonces, que era su presente, les hablaba cosas futuras. Pero hoy día ya nosotros no podemos hablar cosas futuras porque ya está todo escrito. Amén. Entonces, creo que es un tema muy claro para poder el día de hoy decir, nuestros fundamentos es profetas. Ya tenemos uno, ya está Yeshua, pero ahora tenemos a los profetas. Y entonces, ¿y el siguiente fundamento cuál es que tenemos nosotros? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, ese es otro ministerio que hoy día también se toma muy a la ligera para hablarlo, para decir, yo me unjo apóstol. Ungir apóstoles, claro. Ungir a cualquiera, se levanta y se unge apóstol, sin siquiera entender por medio de la palabra a qué se refiere realmente la Escritura cuando hablamos de los apóstoles y Pablo. Y como recién al principio lo decía, te enseña y te dice cómo ser obispo, cómo ser diácono, evangelista, pastor, maestro. Pero hay dos ministerios que Pablo en la Escritura no te muestra cuáles son las cualidades para poder serlo de alguna manera en las congregaciones. Sí hay versículos y sí hay versículos que te enseñan cómo fueron los apóstoles del Señor, cómo fueron elegidos por Él. Apóstol debemos entender que significa enviado. Entonces partimos por la base de decir que el libro de Lucas, en el capítulo 6, cuando el Señor eligió a sus apóstoles, debemos entender que el Señor dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, Amén. los cuales también llamó apóstoles. Entonces, hermano, mira, el Señor dice que llamó a sus discípulos, eran más de 12. Amén. Entendiendo, eran muchos más, po. Sí. Amén. Eran más de 12. Entonces, y el Señor dice, y de esos discípulos, de mundos discípulos, escogió a 12 y los estableció como sus apóstoles. Amén. Entonces, requisitos fundamentales fue, por ejemplo, cuando después que Judas se ahorca, ¿cierto? Esto es muy fundamental para entender por qué hoy día cualquiera no puede llamarse apóstol. Amén. Porque hay un requisito muy importante. Por ejemplo, el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 22 en adelante, los apóstoles hacen un mini consenso y dicen, bueno, como Judas no está, vamos a elegir a uno. Y mira qué interesante esto. Nosotros muchas veces decimos, ya hace falta un apóstol, hace falta esto, otro, vamos a elegir. Y oremos delante del Señor y llamemos a hombres que cumplan los requisitos para ser apóstol. Y fíjate, de los cuales llamaron a 2, el que sobresale es Matías, pero de los cuales el versículo dice, es necesario, puede que de estos hombres uno se haga testigo con nosotros de su resurrección. Amén. O sea, está hablando, y el versículo anterior dicen que estos hombres estuvieron desde el inicio con el Señor. Imagínate, fueron discípulos de Dios. Amén. Desde el bautismo de Juan comienza a mostrar. O sea, no era un aparecido que llegó en el momento ahí, vamos a elegir a este, oremos quién, no. Desde los días que el Mesías estaba en su tierra, él fue vista ocular de que nuestro Señor Yeshua había resucitado, claro, de que él era el Mesías, vio todos los milagros. Ajá. A él no le contaron, él fue ahí. Entonces, hoy día Fue un discípulo. fue un discípulo del Señor. Entonces, lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, perdón, lo promovieron. Claro. Lo promovieron, dijeron, bueno, discípulos, vamos a promoverlo a un apóstol. Pero no se dieron cuenta que el que había promovido a esos 12
No había sido un hombre cualquiera, Amén. sino que fue simplemente, directamente, nuestro Señor Yeshua. Entonces, decir que yo hoy día me voy a promover apóstol, no puedo. No es correcto. No es correcto, porque quien promueve al hombre es Dios. Amén. Y muchas veces hemos visto, y he visto hombres que vienen, por ejemplo, él es un enviado porque fue a predicar, porque fue a hacer esto, que fue a hacer esto otro. Pongámosle un apostolado sobre su vida. Pero hoy día hay requisitos fundamentales que necesitamos comprender en cuanto a la palabra del Señor, de que Él te eligió como un apóstol. No hay más. Pablo nos menciona en su escritura la palabra del Señor, porque Pablo dice, yo, como un abortivo, vengo a ser el último apóstol. O sea, Pablo dice él, luego de haber narrado en el libro de Hechos 3 veces su conversión, luego que él explica 3 veces que el requisito de haber visto al Mesías, él lo cumplió. Porque él dice, se me apareció el Señor en el camino, y lo relata 3 veces. En 3 veces deja escrito y estipulado que nuestro Señor se le apareció. Entonces uno dice, wow. Y pasó en el libro de Corintios que Pablo dice en su defensa, porque dice, muchos de ustedes o muchos están cuestionando mi apostolado. ¿Por qué? Porque no estuvo con el Mesías, pues. No estuvo con los días de los discípulos, no estuvo con ellos, po. Entonces era lógico para los demás de entender, si este no estuvo con nosotros, no fue un discípulo directamente visible del Señor, ¿cómo va a ser apóstol? Claro. Empezaron a cuestionar que él ahora se estuviese llamando apóstol, porque ahí vemos la carta de Gálatas 1:1 cuando Pablo se presenta y dice, Pablo, apóstol. Él mismo se está diciendo apóstol, no de hombres ni por hombres, dice, sino por el Yeshua, el Mesías, y por Dios. Es decir, que él está diciendo que literalmente era apóstol por medio de Yeshua. Y ahí es donde empezaron a juzgarlo, en este caso, los apóstoles, los 11, dijeron, y en antes lo conversábamos, y lo que tú decías recién, como alguien que no anduvo con ellos, que no estuvo con ellos cuando el Mesías estuvo vivo, hizo milagros, ¿cierto? Como alguien ahora, después de que él haya muerto, haya resucitado, alguien apareciera y se dijera ser apóstol de Dios. Entonces ahí surge la pregunta, y lo que tú estás explicando, ahora sí puedes continuar, hermano, perdón que te moleste, pero empezaron a juzgarlo, a tal vez poner en duda si es que en verdad era apóstol. Incluso el mismo libro lo dice, porque es lógico pensar, como nosotros lo conversábamos y intervenía muy bien diciendo, que claro, él no estuvo con nosotros en esos días, no lo vio, no estuvo, no aprendió nada. Eso es porque un discípulo, si Yeshua fue su maestro y no tenía, y su discípulo era el que le enseñaba, Amén. ¿cómo este va a venir a ser un apóstol si Yeshua mismo no le enseñó? Entonces Pablo se comenzaba a defender el sello de mi apostolado, dice Pablo. Soy todos vosotros. Los milagros que hacían los apóstoles, Pablo también realizó. Revivió a un joven muerto que se cayó de un segundo piso llamado Eutico en el libro de Hechos. Y el joven murió y Pablo lo levanta de la mano y revivió el joven. O sea, Pablo tenía los milagros, tenía los requisitos de haber visto al Mesías, haber estado con él. Porque Pablo en muchos pasajes de la Escritura dice que Yeshua, mi maestro Yeshua, mi maestro Jesús, él lo reconoce como su maestro, que el que le enseñó. Incluso en Romanos, en 1 Corintios, en el capítulo 11, le dice, yo mismo recibí del Señor que la noche que él fue entregado, y ahí está hablando de Pesach, lo que muchas veces nosotros malamente llamamos la Santa Cena, la mesa del Señor, ahí está hablando de la fiesta Pesach. Amén. ¿Te parece si lo leo para que los hermanos vean que le dice así? Dice, hablando Pablo en la carta a los Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Fíjate, aquí hay una enseñanza que hoy todos toman, ¿cierto? Cuando enseñan acerca de esa noche, cuando el Señor estuvo con sus discípulos, ¿cierto? Y cenó con sus discípulos. ¿Cómo Pablo estaba enseñando eso ese día si Pablo no estuvo esa noche? Porque ahí todavía estaba Judas, ahí ya estaban los 12.
ahí el Señor estaba con sus discípulos, pero Pablo todavía no había sido llamado. Pero ahora Pablo en 1 Corintios empieza a hablar y dice, porque yo recibí del Señor, es decir, que el Señor fue quien se lo mostró. Entonces, uno dice, wow, son cosas que los apóstoles nomás solamente podían hacer. Haber visto al Señor cara a cara, Pablo lo vio, sus apóstoles lo vio. Entonces hoy día muchas veces, y malamente, y a la ligera, y nos disculpe muchas veces si suena un poco fuerte, se eligen apóstoles humanamente, que fue lo que le pasó a Matías. ¿Qué pasó? Quisieron cubrir esa necesidad o ese espacio que había dejado Judas, el puesto, porque son 12 y no hay más. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21, cuando habla, lo dice, que y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, imagínense, si el Señor en los últimos días en la Nueva Jerusalén ve solo 12 nombres de apóstoles reconocidos, no por el hombre. Amén. Porque si no, ¿dónde está Matías? Tendría que ser el número 13. Amén. ¿Y es dónde está Judas? Debería ser el número 14. ¿Pero dónde hay arriba? 12. Solo 12. Porque el Señor escogió a estos 12 y para ser enviados y llevar el evangelio a las naciones. Amén. Entonces, hoy día decir que cualquiera puede ser un apóstol no es bíblico. No tiene fundamento espiritual ni bíblico para decir que voy a ser un apóstol simplemente porque fui enviado a predicar. No, eso es el evangelismo. Que ser, cuando uno es el don de profecía, también como lo hablaba nuestro hermano Lucas, de ir a predicar, de ir a exhortar, de ir a enseñar. El evangelista es lo que eso hace. Enseñar, predicar, ese es el ministerio, en conjunto con el don de profecía. Pero hoy día de hablar de que somos profetas, que tenemos una nueva revelación, no es bíblico, y decir que simplemente porque yo estoy siendo enviado a predicar a un lado, enviado, apóstol significa enviado, voy a ser apóstol. Tampoco es bíblico. Carece de base bíblica para lo que estamos viviendo en nuestro día. Entonces, en resumen, estos dos, como dice, ministerios, como dice la palabra del Señor, son nuestra base. Amén. Nuestra base. Yeshua, la principal piedra del ángulo, el fundamento, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque no hay más. No podemos poner otro fundamento sobre el fundamento que ya hay. Ahí está. Como la cita la palabra del Señor, no podemos poner otro fundamento sobre el que ya tenemos. Amén. Entonces, ¿cómo nos dice Pablo que somos nosotros? Como piedras vivas. Amén. Que estamos formando parte de la edificación. Hay muchas cosas que nuestros hermanos entienden, pero hoy queríamos repasarlas, ¿cierto? El tema del apostolado, que la Biblia es clara en señalar que él fue quien señaló y apartó los 12 apóstoles, como tú lo mencionabas, y que lo muestra en Apocalipsis también, que están señalados los 12, y que dentro de esos 12 entra Pablo, porque Pablo fue el último, porque así lo dice. Incluso había un versículo que teníamos anotado, pero que no lo leímos. Sí, 1 Corintios 15 dice, después apareció a Jacobo, a Santiago, después a todos los apóstoles y al último de todos. Fíjate, porque aquí está hablando de cuando el Señor se les aparece a sus discípulos, porque uno de los requisitos que debía cumplir el apóstol es que tenía que haberlo visto a Yeshua resucitado, ¿cierto? Haber andado con él. Entonces primero dice, después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos. Como a un abortivo, aquí es importante entenderlo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Qué importante eso también, el apóstol fue capaz de reconocerlo. Yo, el más pequeño de los apóstoles, ahí también está destacando el fruto del Espíritu, ¿cierto? Entonces, hermano, creo que hoy día pudimos dejar un poco claro la diferencia entre los dones, porque los dones son un regalo, ¿cierto? Literalmente ese don que Dios nos entrega, ese favor de parte de Dios que Él nos da para edificación de la Keilah, que en este caso vendría siendo el hablar en lengua, el don de profecía, que es exhortar la palabra del Señor, porque no todos tienen la capacidad o el don de profecía para exhortar su palabra como verdaderamente debemos exhortarla. El don de la fe, qué importante es entender el don de la fe y buscar el don de la fe. Entonces hoy el llamado a la congregación, hermano, y creo que hoy hemos perdido un poco eso,
el instar a la Keilah, a la congregación, a buscar los dones. Es necesario buscar los dones, porque los dones son manifestaciones de Dios para manifestar el poder de su Espíritu, porque cuando lo mencionábamos antes, los apóstoles hacían milagros, el mismo cuando hablaban en lengua, el de sanidad, el de la fe, la obediencia a la palabra del Señor, son visibles, son algo que el pueblo puede lograr ver y son para edificación, para fortaleza, es la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y también entendíamos la diferencia de los ministerios, que tú lo podías explicar, la importancia de los ministerios que hoy están vigentes. Pastores, maestros, evangelistas, pero no podemos poner otro fundamento que sería apóstoles y profetas, no podemos poner más. Ahí está el fundamento. Y creo que es necesario seguir en la búsqueda de la palabra, buscar esos dones que vienen por medio de su Espíritu Santo. Solo su Espíritu es el que nos guía a la verdad, es el Espíritu. Y qué hermosa es entender la palabra y entender la función de su Espíritu en nuestras vidas. Porque lo hablábamos el capítulo pasado, que es ser lleno del Espíritu, que es la llenura de su Espíritu, es eso, es volvernos a la palabra, es volvernos a la obediencia, es buscar, es recibir esos dones de parte de Dios, el fruto del Espíritu, y que, por cierto, vienen también los ministerios de la mano ligados y las operaciones. Entonces, qué glorioso lo que pudimos entender por medio de la palabra del Señor. La verdad es que yo me siento muy alegre, muy contento de lo que el Señor nos habló estos 2 fines de semana, ¿cierto? Y esperamos que nuestros hermanos lo hayan podido comprender, que hayamos podido entenderlo por medio de la palabra del Señor. Tratamos de dejarlo lo mejor claro posible, lo dijimos la semana pasada, hicimos lo mejor de nosotros. Esperamos que nos contraten para una siguiente vez, si el Señor así lo permite. No, queremos darle gracias, mis hermanos, mis hermanas, por el día de hoy habernos acompañado, haber compartido junto a nosotros este espacio, este momento que estoy seguro que fue de mucha bendición, de mucho gozo para los que el día de hoy nos pudieron observar. Hermano David, para que así pueda despedirte, decirles adiós a la congregación, a nuestros hermanos que el día de hoy estuvieron. Bien, mis hermanos, también muy contento de que el día de hoy el Señor nos haya permitido estar acá junto a nuestro hermano Lucas, alegres porque cada día uno va aprendiendo más de la palabra del Señor, vamos comprendiendo las Sagradas Escrituras, la luz que el Señor nos ha ido mostrando, nos ha ido revelando. Y en honor al tiempo, hoy día tratamos de, como decía nuestro hermano Lucas, dar lo mejor de nuestro, porque sí, a veces uno tiene tanto para hablar, tiene tanto para seguir diciendo, incluso hubieron muchas citas, hubieron muchas cosas que no utilizamos, porque ya estamos mirando, no queremos tampoco aburrirlos, pero si hay alguna duda de usted, algo que haya quedado pensando, si quisiera tener otra pregunta en relación también a lo que estamos hablando, busque nuestros canales de transmisión en los comentarios, en los mensajes, búsquelos y escríbalos para que si tiene alguna duda podamos conversarlo, no concuerdo a lo que yo pienso, sino que podamos conversar lo que escrito está en las Sagradas Escrituras. Así que el Señor les bendiga, Shabbat Shalom, y que tenga un hermoso y bendecido día en la presencia del Señor. Amén, que el Eterno te bendiga, hermano David, y que el Señor también les bendiga a ustedes, mis hermanos. Como lo decía el hermano David, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que podamos más adelante poder estar hablando a través de la palabra del Señor, déjenlo en los comentarios, ayúdenos a compartir, que también nos ayuda mucho. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Le enviamos un saludo a la congregación aquí en Chile, ¿cierto? A nuestros hermanos del sur, a nuestros hermanos de Argentina, en Venezuela, a nuestros hermanos en Venezuela y a todos quienes nos puedan estar viendo desde el lugar en donde se encuentren. Que el Eterno les bendiga, le enviamos un fuerte abrazo y si el Eterno lo permite, será hasta la próxima semana, el próximo Shabbat, comienzo de Shabbat, día viernes por la tarde, para quienes lo puedan entender. Así que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Esto fue Escrito Está. Shalom, bendiciones.